Buenos días, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, quienes son hermanos en la fe. Qué bueno poder estar una vez más con ustedes a través de este medio para poder llevar el mensaje de la palabra de Dios, que es tan necesario. Y creo que este tiempo le ha vuelto un poco más necesario. Y es necesario también para nosotros y aprovechar de estas bondades de la tecnología para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Así que quiero entrar directamente en el tema. Hoy ya estamos 15 de abril, miércoles 15 de abril, y estamos cumpliendo un mes de las restricciones que hubo, de la declaratoria de emergencia sanitaria, etcétera, etcétera, y creo y espero que estemos con ánimo, con el impulso y cumpliendo lo que nos piden las autoridades. Bueno, entrando en el tema, déjeme decirle que lo que estamos viviendo no es algo que de manera inadvertida nos ha llegado. Creo que esto ya lo han manifestado muchas personas, muchos pastores, mucha gente que predica el Evangelio. Pero yo quiero destacar un aspecto más. Y para esto me he permitido tomar como punto de partida la segunda carta de Pedro. La segunda carta de Pedro, en la que él comienza manifestándose como un testigo fiel de las cosas que él vivió junto con Jesucristo, cuanto manifestándose como una persona encargada de llevar cierto mensaje, de advertir cierto mensaje. ¿A qué me refiero con esto? Él comienza, por ejemplo, en esta carta diciendo que él es un testigo fiel de haber visto la gloria de Dios. Él dice quienes hemos sido partícipes de la gloria divina de Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Por qué no dice eso? Porque obviamente él vio los milagros, los prodigios, todas las señales que el Señor Jesucristo hizo, y además él fue uno de los pocos discípulos ante quien el Señor Jesucristo tuvo la transfiguración, ¿no es cierto? Entonces, una situación extremadamente gloriosa, por decirlo desde el punto de vista humano, terrenal, ¿sí? Cuando él se pone delante de unos pocos discípulos con quienes estaba, ¿sí? Y tiene una transfiguración, ¿no es cierto? Y se oye en aquel momento que una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien tengo contentamiento. Lo mismo que se había dicho en el bautizo de Jesús, ¿no es cierto? Entonces él habla con esta certeza. Él dice: esto no es una fábula, esto no es, o todo lo que se ha dicho respecto de Jesucristo, no es una historia que de pronto apareció y comenzó a correr de boca en boca. Dice: no es así. Esto es algo que a nosotros nos consta, nosotros testificamos de esta situación. Él comienza hablando de este modo. ¿Por qué lo hace? Porque lo que viene luego, en esta segunda carta, también es algo que él había escuchado de primera mano. Es decir, fue el Señor Jesucristo que dijo a él y a los otros discípulos la conversación de las cosas que habían de sobrevenir, ¿sí?, para tiempos posteriores. Tiempos posteriores que no podían ser identificados de aquí a 100 años, de aquí a 200 años, de aquí no podían ser identificados. Tanto es así que la advertencia que tiene en el segundo capítulo de la segunda carta de Pedro, la advertencia que se tiene es de que en los postreros tiempos habría de suceder ciertas cosas que ya comenzaron a pasar en la época del mismo. Es por eso que tanto él como el apóstol Pablo, ¿sí?, y algunos otros escritores del Nuevo Testamento hablan de la segunda venida de Cristo como que si ellos iban a estar con vida para recibirle al Señor, o para que el Señor nos reciba a nosotros en las nubes, como dice la palabra, ¿no es cierto? ¿Por qué él habla de esto? Porque discernir los tiempos, o mejor dicho, discernir los tiempos hay cómo, y eso es lo que estamos haciendo. Conocer con exactitud los tiempos del Señor, eso es imposible, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo, en el segundo capítulo de la segunda carta de Pedro, dice que en los postreros tiempos vendrán falsos maestros, falsos profetas, que darán un cambio, un trastorno total al camino del Señor, y que harán de los creyentes una mercancía. Es decir, van a tratar de sacar provecho económico de esta situación, ¿sí? Y lastimosamente arrastrarán a muchos para esto. Esto lo dice los primeros versículos del capítulo 2, si usted lo quiere leer. Yo no le doy la lectura porque voy a leer
la parte pertinente de a dónde quiero enfocarme. Entonces, advierte de esta situación que en esa época de manera minúscula ya comenzó a darse. Es decir, hubieron personas, falsos maestros, falsos profetas, falsos creyentes, falsos líderes espirituales, que a propósito de lo sucedido con Jesucristo, que fue vox populi, y a propósito de estas cartas y del comportamiento de los verdaderos cristianos, ¿sí?, comenzaron a tomarse el nombre de ellos para hacer ciertos escritos, comenzaron a tomarse o el nombre de ellos o ellos diciéndose testigos fieles a decir ciertas cosas, a escribir ciertas cosas, ¿no es cierto? Entonces, como Jesucristo había advertido de que en los postreros tiempos vendrían estos engañadores, y ellos comenzaron a ver que había este tipo de engaño, entonces por eso ellos presupuestaban que la venida de Cristo estaba muy cerca a la vida de ellos, y que ellos inclusive no iban a conocer la muerte terrenal, sino que ellos iban a ser transformados, tal como lo menciona la palabra de Dios. Y como Pedro lo tiene muy claro, porque el tema central de esta segunda carta es precisamente este, ¿sí? El día del Señor vendrá. Ese es el tema central. Pero antes de entrar en ese punto, digo, Pedro ya comenzó a advertir y a decir, o a creer que él estaba viviendo los posteriores tiempos, porque aquellas señales dadas por Jesucristo, pues él las comenzó a vivir. Y otro aspecto como un preámbulo nada más a la situación que quiero destacar, que también lo mencionaba el apóstol Pedro, es que el Señor Jesucristo había hecho notar, y Pedro lo destaca en esta segunda carta, que cuando Dios determinó emitir un juicio en contra o de la humanidad o de un sector, ¿sí?, Dios tuvo mucha misericordia con toda la gente, ¿sí? Y es por eso que, por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, me voy a permitir leer unos pocos versículos nada más, del versículo 5 al versículo 7, la palabra de Dios dice así. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 5 al 7, dice, hablando de Dios y respecto de los juicios, dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habrían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la refranda conducta de los malvados, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos recuerda Pedro dos juicios anteriores que se habían dado, ¿no es cierto? Dice, el uno fue el de Noé. Pues efectivamente ese fue un juicio en contra de la humanidad. ¿Por qué? Porque si leemos en Génesis de la época de Noé, dice que la maldad había crecido mucho, que la corrupción habría crecido mucho, es decir, se sobrepasó el nivel de tolerancia de Dios, y Dios decidió emitir un juicio. Pero antes de cumplir el juicio, antes de que el mundo sea inundado, como lo fue con una lluvia pertinaz de 40 días y 40 noches, lluvia que el mundo para aquel entonces no la conocía, porque en esa época no llovía. Y usted dirá, entonces ¿cómo fructificaba la tierra? Pues la Biblia mismo nos dice, sí, que de la misma tierra en la mañana salía un vapor que terminaba regando la misma tierra, ¿no es cierto? Y Dios le manda a Noé a llamar la atención, a advertir. Le dice a Noé, construye un arca en un monte. Y obviamente esto llamó la atención, porque mucha gente debió haberle preguntado a Noé y decirle, oye, discúlpanos, ¿cómo se te ocurre construir un arca, ¿sí?, que es para que esté en el agua, en un monte, ni siquiera cercano al mar, ¿sí? Entonces, ese llamado de atención, esa inquietud que Dios quería poner a través de esta señal que estaba haciendo Dios con Noé, de construir un arca en un monte, debió haber llamado la atención, pero no. Pues la gente simplemente pasó por desapercibido, y por último consideró que él era un loco, ¿no es cierto? Claro, hasta cuando se cumplió el tiempo que tenía que cumplirse. Pero entre que llama la atención y se cumple el juicio, hubo mucho tiempo para que la gente se inquiete, preste atención, analice, discierna, se preocupe, ¿sí?, en saber qué es lo que Dios quería
en ese lapso, ¿no es cierto? Pues no sucedió así. Dice que fue Noé con 7 personas más que eran su familia, fueron salvados. Igualmente dice de Sodoma y de Gomorra, dice que ni a ellos les perdonó. Igualmente Sodoma y Gomorra le sobrepasó el nivel de tolerancia por la corrupción, la corrupción moral, la lascivia, la carnalidad excesiva, ¿no es cierto? Y ellos pensaron que toda la vida podían vivir así, que punto, nadie les dice nada porque simplemente el vivir correctamente es tu criterio de acuerdo a tu verdad. Y no es así, ¿no es cierto? Entonces, llegó un momento en que Dios visita a través de unos ángeles, ¿sí? Ahí estaba ya dando la oportunidad a que la gente se reaccione y que diga, y estos seres sobrenaturales que estaban llamando la atención a las puertas de la casa de Lot, ¿sí? Y le da chance a Sodoma, a Gomorra y a las otras ciudades que fueron consumidas por el fuego, le da chance para que desde que Lot sale y se ubique en el monte que Dios le había indicado, en ese tiempo mucha gente pudo seguirle a él, ¿sí? Si muchos consideraban que él era un hombre justo, que él no se había contaminado con esas prácticas, aunque su mente y su corazón sí estaban contaminados, ¿sí? En ese lapso mucha gente pudo seguirle y no le siguió. Simplemente le dejaron y quizás dijeron, bueno, pues la no presencia de este hombre más bien nos permite con facilidad seguir en nuestro extravío, ¿sí? Y claro, descendió fuego del cielo, consumió. Y mire, que en la salida de Lot, ¿sí? Un hombre dice que estaba colmado de la terrible conducta de esta gente y que por eso afligía su vida delante de Dios cada mañana. Cuando él sale con su familia, su esposa, añorando lo que quedaba atrás, regresó a ver y ella no fue salvada. También fue objeto de juicio de parte de Dios, ¿no es cierto? Entonces, a lo que voy es que Dios nunca emite un juicio sin que previamente en su infinita misericordia dé chance, dé oportunidad de que la gente proceda al arrepentimiento. Y con este antecedente, y uno más, perdón, que se me escapaba, también Pedro destaca en esta carta algo que nosotros debemos considerarlo y debemos considerarlo con mucha seriedad. Dice que no hay nada más seguro que la palabra profética, o sea, esto, ¿sí? La Biblia que está escrita. Dice, porque las profecías que él había visto que se cumplieron, todas aquellas del Antiguo Testamento se cumplieron en la persona de Cristo Jesús. Dice, porque hay una palabra segura que es la palabra profética. Porque esa palabra profética no viene de inspiración humana, sino que es traída por revelación de Dios, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué destaco esto como un antecedente? Porque lo que está pasando a nosotros es cierto que nos cogió de sorpresa de la noche a la mañana y nos vimos en apremio frente a esta circunstancia, pero nosotros tenemos una palabra segura, a través de la cual podemos mirar el qué, el cómo, el cuándo y el porqué de las cosas, ¿no es cierto? Y digo con estos antecedentes, ¿sí? Tanto de que Pedro dice, él es un testigo fiel de todo lo que pasó con Jesucristo y de lo que Jesucristo le dijo, que él hablaba no por fábulas ni por nada, sino porque a él le constó, testigo fiel. Segundo, de que todo lo dicho se había cumplido, tanto así que ni siquiera perdonó ni en la época de Noé, ni en la época de Lot, ¿sí? Al mundo entero y a Sodoma, Gomorra y otras ciudades respectivamente. Y tercero, que hay esta seguridad a la cual podemos apelar, a la cual debemos apelar, creo yo, en estas circunstancias, que es esta, la palabra de Dios, la palabra profética, ¿no es cierto? Entonces digo, con estos antecedentes nos centramos en el tema principal de este libro. ¿Cuál es el tema principal de este libro? El tema principal de este libro es: el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá. Y para esto yo quiero decirle que efectivamente uno de los anuncios previos al día del Señor, cuando habla del día del Señor, se está refiriendo al día en que Jesucristo venga por segunda vez a levantar a los suyos, ¿no es cierto? Entonces, una de las advertencias era precisamente la de los burladores, la de los engañadores, falsos maestros, etcétera, etcétera. Pero él hace hincapié en los primeros versículos del capítulo 3, y le voy a leer, hace hincapié en la gente que dice, no, esto no es así, no,
Así mismo es coincidencia. De esto se están valiendo los cristianitos para sacar partes de la Biblia y predicar para asustarnos. Vean, cada quien cree lo que quiere creer, ¿sí? Yo le animo a que crea que esto es una verdad. Y dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, Él, uno de ellos, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. ¿No es cierto? Entonces, una señal que está dando ahí es que habrá mucha gente que se burla de lo que está pasando y de la prédica que los pastores, los cristianos estamos dando a través de estos medios, ¿sí? Como advertencia, como una facilidad de entendimiento. Yo sé que muchísima gente no lee la Biblia y que cuando se decide leer y se pone a leer, no la entiende. Entonces lo que nosotros hacemos es, aparte de cumplir nuestra misión, aparte de dar a conocer lo que nos ha sido impuesto, como dice la palabra de Dios, es una imposición preciosa, es un encargo maravilloso, es un elogio el que Dios nos haya escogido para predicar la palabra. Pero hay muchos que son burladores, ¿no? Dicen, no es así, ya mismo ya pasa esto y las cosas vuelven a la normalidad. Dice, vea, hay muchos burladores, dice que vendrán en esos tiempos, muchos burladores que dirán: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, ¿qué ha pasado con que dice que Jesús ha dicho que va a venir? No viene. Si desde la época en que nuestros padres durmieron, o sea, hablando de sus generaciones anteriores, dice, las cosas siguen igual en la creación, ¿no es cierto? Luego Pedro da una explicación y yo quiero entrar un poquito más en el detalle de este punto. Y para eso me salto al versículo 8 al versículo 10 y dice así: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. 3 aspectos yo quiero destacar que se me mencionan en estos 3 versículos. En estos 3 versículos, 8, 9 y 10 del tercer capítulo de la segunda carta de Pedro. 3 aspectos quiero destacar. La primera es que lo que nosotros estamos viviendo es una señal previa a un juicio. Eso es indiscutible. Es una señal previa a un juicio. ¿Por qué es una señal previa a un juicio? Porque, como lo dije anteriormente, Dios en su infinita misericordia nunca emitió un juicio sin antes advertir, sin antes anticipar, sin dar un espacio de tiempo, un lapso entre el anuncio y el cumplimiento. ¿Por qué? Por su infinita misericordia, ¿no es cierto? Pero nadie puede, todos sabemos, o nosotros los cristianos que conocemos la palabra de Dios y quienes tienen un corazón sensible a la palabra de Dios, se dan cuenta y saben que este es un anticipo a un juicio, ¿no es cierto? Pero nadie puede decir qué tiempo resta para el juicio. Nadie puede decirlo. ¿Por qué? Versículo 8. Porque para el Señor 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Es decir, puede terminarse mañana, porque en días pasados hubieron muchos temblores y terremotos en algunos lugares, algunos volcanes se activaron, fuertes tormentas nos han visitado las últimas tardes de los días pasados, ¿sí? Todo lo que tiene que ver en cuanto al maligno, perverso comportamiento de la humanidad está dado, ¿no es cierto? Entonces, puede ser mañana o puede ser en 1000 años, eso nadie lo puede decir, ¿no es cierto? Entonces, es necesario que nosotros tengamos en consideración
en consideración esto. Al respecto, hay muchas parábolas que hablan de esta situación, ¿sí? De que rato menos pensado las cosas se van a dar. Primer aspecto, ¿no es cierto? Entonces, la señal, lo que estamos viviendo es una señal previa a un juicio. Pero nadie puede considerar, ni siquiera de manera aproximada, el tiempo entre esta señal y el cumplimiento del juicio. Primer aspecto. Segundo aspecto, versículo 9. Este versículo 9 es uno de los versículos más misericordiosos que puede tener la palabra de Dios. Es de los versículos más misericordiosos que puede tener la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice que no es que Dios tarda su promesa. ¿Cuál promesa? La de su advenimiento, la de su venida, ¿no es cierto? No es que Dios tarda su promesa, sino que más bien Dios es tan paciente con nosotros, ¿sí? Que lo que pasa es que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, ¿sí? Entonces, este segundo aspecto que yo quiero destacar es el hecho de que este lapso que estamos viviendo es un espacio de misericordia de Dios para que nosotros procedamos al arrepentimiento. Es un espacio de misericordia de Dios para que nosotros procedamos al arrepentimiento. Porque cada vez que Dios mandó una señal, emitió un juicio, es por algunas razones. Y yo quiero comentarle brevemente qué razones hay. Por ejemplo, una primera razón podríamos decir que cuando Dios manda una situación de estas es porque tiene que poner un alto a algún aspecto o aspectos que están mal, ¿sí? ¿Por qué Dios permite este tipo de cosas? Porque Dios quiere poner un alto a ciertos aspectos que están mal. Mucha corrupción en la época de Noé puso un alto a esa corrupción. Tremenda corrupción de inmoralidad en la época de Lot puso un alto a la situación. Hoy, sí, vea, hoy estamos viviendo corrupción, injusticias, corrupción moral, inmoralidades increíbles, ya lo mencioné en algún video anterior, ¿sí? El mundo y nosotros como país, siguiendo el mal ejemplo en vez de seguir buenos ejemplos que gracias a Dios sí hay, uno que otro, los que se salvan, esos buenos ejemplos deberíamos seguir, ¿sí? Pero siguiendo el mal ejemplo, aprobamos, matrimonios igualitarios, casi se aprueba un aborto, se aprobó el libre albedrío en el comportamiento sexual de las criaturas de 12 años, ¿no es cierto? Y algo que se me había olvidado y que fue de espanto cuando lo recordé por alguna información que llegó al celular, es que en días pasados, antes de que entremos en esta emergencia sanitaria, en días pasados comenzó a circular, uno cogía su teléfono y si quería entrar a YouTube o entrar a cualquier otra aplicación, ¿sí? Le aparecía, repentinamente le aparecía un video, no sé si era un extracto de una película o era una película, no tengo idea, no soporté verlo, ¿sí? Que hablaba de que Jesucristo, por favor, a ese punto llegamos como humanidad, de que Jesucristo era gay, y que sus discípulos no eran sino un grupo de malandros ladrones. Y había una película de eso. Y vea, el nivel de perversidad, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, el nivel de maldad de la humanidad, sí, no está al alcance de nuestro entendimiento, de quienes tratamos de manejarnos con prudencia dentro de normas, dentro de parámetros de moralidad, dentro de valores, ¿no es cierto? Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que hay quien lo propone y nadie reacciona. Nadie dijo, vea, por favor. Yo sé que apareció ahí una aplicación en la cual obviamente yo me sumé, sí, que decía, firma para que esto no salga, firma para que esto no se dé, ¿no es cierto? Pero no hubo una manifestación como debería haber existido si es que las personas mayoritariamente nos manejamos con principios, con valores. No, la gente ve, sí, pues no. Y hay que ser inclusivos, hay que ser progres, o sea, por favor. Entonces, viene esta señal, versículo 9, ¿no es cierto? Una señal, versículo 9, que dice que no es que Dios tarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que más bien todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué viene esto? Porque Dios quiere poner un alto.
a toda esta situación. Y para esto yo quiero darle una ayudadita con algunos aspectos que yo sé que van a ser de bendición para nuestras vidas, para nuestro entendimiento, para aclararnos. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, del versículo 9 al versículo 10, se mencionan algunas actitudes por las cuales las personas quedarán desprovistas de salvación o quedarán inhibidas de irse con Cristo Jesús en su primera venida, ¿sí? Y le voy a leer esto porque con todo el respeto y con todo el amor en Cristo Jesús quiero exhortarle para que usted y yo comenzando conmigo, podamos revisar ciertas actitudes de nuestras vidas, ciertas decisiones, cierto comportamiento, ciertos hábitos inclusive en algún momento de nuestras vidas, ¿sí? Que a lo mejor se encuadran con lo que yo le voy a leer. Y eso nos debe servir para nosotros recapacitar, porque si lo que Dios quiere es que nosotros procedamos al arrepentimiento, entonces para proceder al arrepentimiento no es que lo vamos a hacer solo haciéndonos un examen introspectivo de acuerdo a mi criterio, porque cada uno en su propio criterio cree que está bien, pues, ¿no es cierto? Uno dice, no, yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho esto, entonces estoy bien, y no es así. El examen de conciencia que debemos hacernos es a la luz de la palabra, es a la luz de la palabra, y por eso dice así, ¿no sabéis? Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No es esta una lista taxativa, pero es una lista ejemplarizadora, ¿sí? Dice, mira, las personas que tienen estas actitudes, ¿sí? Que les tienen y las mantienen, no importa la frecuencia, ¿sí? No heredarán el reino de Dios. Entonces lo que Dios está diciendo es, si Dios en su infinita paciencia nos está dando chance de que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, entonces examinemos nuestras vidas a ver qué tan justos o injustos somos. Si es que somos ladrones, por ejemplo, hay mucha gente que se solaza diciendo, Dios ha sido tan bueno conmigo que en esta época que nos cogió de encierro, yo tuve plata en el banco y tengo, porque Dios es bueno conmigo y tengo para solventar este tiempo que ha pasado, este mes ya que ha pasado y el tiempo que venga. Claro, y quizás porque ha tenido un dinero acumulado, ¿sí? Que le ha permitido hasta aquí y quizás por unos días más le permita tener una comodidad, una solvencia, un sostenimiento, dice, Dios es bueno conmigo. Vean, no necesariamente, porque a lo mejor ese dinero acumulado que se lo tiene de manera injusta, o porque fue un estafador, o porque robó perjudicando a otros, un ladrón, como dice ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? Dice, no erréis. Esas personas con esas conductas no van a heredar el reino de los cielos. No es que Diosito, no van a heredar el reino de los cielos. Habla también de los fornicarios, de los adúlteros. Gente que hoy que debemos estar encerrados, pues se da modo para mantenerse en su fornicación, en su adulterio. Gente idólatra que sigue creyendo que una estampa, que una imagen, que una escultura le va a salvar y sigue postrándose delante de ellos, por favor. Yo pienso, esto ya es un criterio muy mío, humilde, sencillo, muy particular, por el poco conocimiento que tengo de la palabra de Dios, que Dios quiere romper entre muchos pecados de la idolatría. Y obviamente mientras Dios no cumpla su cometido, mientras Dios no cumpla su propósito, a lo mejor la pandemia va a seguir hasta un punto en el que o mucha gente se vuelve de la idolatría, y quizás así sea, ¿sí? No es atentar contra una religión, no, simplemente la idolatría es un pecado y hay que dejarla, y dejarla de plano y totalmente. Entonces digo, ¿qué es lo que va a pasar? O que la pandemia se mantiene hasta que Dios cumple el propósito. ¿Cuál es el propósito? Que la gente proceda al arrepentimiento. O termina la pandemia sin que ese propósito divino se cumpla, pero esas personas ya quedan condenadas para eterna perdición. Digo, es un criterio
muy particular, ¿sí? De tal modo que Dios permite, digo, estas señales, ¿no es cierto? Primero, ¿sí? Para que nosotros podamos hacernos un autoexamen de cómo están nuestras vidas, ¿sí? Para poner un alto a todo lo mal que está la situación, primera cosa. Segunda cosa, ¿sí? Para demostrar la soberanía y poder de Dios. Usted sí se ha puesto a pensar quizás, y yo sé que muchos de nosotros nos hemos puesto a pensar, en el hecho de que, ¿cómo es posible que un virus nos haya cogido del modo que nos tiene, inclusive hasta el día de hoy, en angustia, en dolor, en quebranto, en tristeza, en amargura, ¿sí? En desolación, en desesperanza, cuando supuestamente el hombre tuvo grandes logros, ¿sí? Pues, llegamos a la luna, según nos dicen, ¿sí? Hemos mandado ciertos satélites a otras latitudes, hemos acaparado una condición de conocimientos, de ciencias que aparentemente todo lo resolvían, ¿sí? La inteligencia humana, la investigación, pues dieron como asombro la gran tecnología que hoy tenemos, y con un mundo tan desarrollado, entre comillas, con una creatividad humana, con un poderío mental de los seres humanos, no podemos controlar lo que hoy está pasando. Entonces Dios a veces permite este tipo de cosas, ¿para qué? Para demostrar que si alguien hay soberano, si alguien está por sobre todo, ¿sí? Y si alguien es poderoso, es Dios. Es Dios, punto. Entonces Él está mostrando su soberanía y su poder. Y quizás puedo mencionar un tercer aspecto, ¿sí? Es que en medio del dolor, del quebranto y de todo lo que esto significa, y que es una vivencia del día a día, ¿sí? Dios también está diciendo, aquí estoy, ¿sí? Estoy dispuesto a que apeles a mí, ¿no es cierto? Entonces, hablando de este versículo 9 del tercer capítulo de segunda de Pedro, que Dios no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, ¿sí? Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Digo, a veces Dios manda o permite, sería lo correcto, Dios permite este tipo de cosas para hacer un alto no solo para demostrar su soberanía y su poder, un alto para decir, aquí estoy para acogerte, sino también un alto para allá. O sea, ve, Dios en su infinita misericordia quiere darnos un nuevo comienzo, un comencemos de cero, un reconozco, me arrepiento y de aquí en adelante voy a vivir como tú dispones. Y el tercer y último aspecto que se encuentra en el versículo 10 de segunda de Pedro, el tercer y último aspecto hace relación a algo que obviamente no digo es espantoso ni miedoso, sino más bien es guerra avisada, no mata gente, ¿no es cierto? Es decir, cuando uno camina advertido, uno puede llegar a su destino. El versículo 10 dice que el día del Señor vendrá, pero vendrá como ladrón en la noche. Es decir, vendrá de una manera imprevista, vendrá cuando menos lo imaginamos. Yo pensaba en esta situación, digo, en su infinita misericordia Dios, quizás en los próximos días, no sé cuántos, quizás sean pocos, ya comencemos a ver en el mundo, quizás en los otros países que comenzó esta situación de manera crítica anterior a nuestro país, comencemos a ver que la situación va bajando, que la línea de contagio va decreciendo y algún rato pasará, ¿no? Con todo lo que esto implica, pero algún rato pasará. Y después que pase, digo, muchas personas dirán, ya pasó, ya estamos al otro lado, ahora hay que retomar la situación, la vida continúa y punto. Y sí, la vida tiene que continuar. Yo no estoy diciendo que nos detengamos ni que nos vivamos llorando, porque las lágrimas no solucionan nada, a veces nos desahogan y no más. A lo que me refiero es que Dios nos quiere dar un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque como el día del Señor vendrá, pero vendrá sorpresivamente, para que no nos coja de improviso, ¿no? Para que no nos coja repentinamente. Porque así es el ladrón, pues.
El ladrón llega cuando menos lo imaginamos. Y por eso puede hurtar, matar y destruir. Porque llega cuando uno está desprevenido. Pero si efectivamente nosotros estamos advertidos con las muchas parábolas que hablan de la venida repentina del Señor, ya no con esta misericordia que hoy tiene, de mandarnos primero una señal, porque entre la época de la señal y la época del cumplimiento, eso es un espacio de infinita misericordia, de infinito favor de Dios, ¿no es cierto? Pero si no aceptamos la señal, si esa señal no nos cambia, si en esa señal no procedemos al arrepentimiento, con seguridad, el cumplimiento nos va a coger de sorpresa, ¿sí? Porque el día del Señor vendrá. Entonces yo quería destacar estos tres aspectos, ¿no? Una, nadie puede determinar un tiempo ni siquiera aproximado. ¿Por qué? Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Dos, que Dios retarda su promesa aparentemente, porque en su infinita misericordia tiene paciencia para que nosotros ninguno perezcamos, ninguno, nadie, ¿sí? Más bien procedamos al arrepentimiento. Y tres, saber que después de esto hay un juicio. Después de esto hay un juicio. Así como el inicio de la construcción del arca fue un aviso y el diluvio fue el cumplimiento, este es una señal. Y luego de esto viene un juicio. Que no nos coja desprevenidos. Yo quiero aprovechar de estos últimos minutos de compartir para pedirle que primero lo tome con seriedad estos mensajes que de parte de muchos pastores, y gracias a Dios por todos los que lo estamos haciendo y todos los que tenemos esta bendición de poder apelar a la tecnología, obviamente como en mi caso con la ayuda de mis hijos, con la ayuda de gente joven de la congregación, que son los que manejan estas situaciones de manera perfecta. Sin ellos sería imposible poder llegar a través de este medio. Muchos de los cristianos que hemos tenido este precioso encargo de llevar el mensaje de la palabra de Dios, estamos constantemente mandando estos mensajes. Por favor, considérelos, escúchelos con atención, no los pase desapercibido. En pocos minutos estará en nuestras redes sociales subido este video, que usted lo acaba de ver, ¿no es cierto? Y no pase desapercibido, porque yo quiero decirle algo más para concluir esto. Yo aspiro, anhelo que usted esté bien en medio de lo difícil de la situación, pero que usted le dé tiempo a lo importante, porque si usted en este tiempo está dedicado a estar mirando la televisión, todos los canales habidos y por haber, o todas las aplicaciones que existen hoy para escoger las películas, etcétera, etcétera, y le da muchísimo tiempo a eso, y poco tiempo a un video de reflexión como este, y como muchos de los predicadores, gracias a Dios lo estamos haciendo, pues déjeme decirle que posiblemente, al no tomar en serio esta situación, el día de mañana el juicio le puede coger desprevenido, y el propósito de Dios no es ese, es que nadie perezca, más bien que todos procedamos al arrepentimiento. La segunda cosa que le quiero decir es, por favor, que mientras dure este lapso, ¿sí?, trate de hacer cosas buenas y positivas, porque lo que usted está haciendo hoy, ¿sí?, en eso va a quedar especializado. Si usted hoy está dedicando horas y horas para jugar en línea, horas y horas para reunirse con videollamadas con sus amigos, con sus amigas, para perder el tiempo en comentarios, en conversaciones que no aprovecha, pues en eso se debe especializar usted, no precisamente en afinar su oído a la voz de Dios. Así que seamos sensatos, ¿sí? Entendamos la señal, la advertencia, procedamos a la misericordia de Dios, de tener un reconocimiento, un arrepentimiento que nos genere un cambio, porque un verdadero arrepentimiento genera un cambio, ¿sí? Y por último decirle que mantengamos el ánimo firme, ¿sí? Que mantengamos siempre el ánimo positivo. Yo sé que cada día que pasa, que las noticias cada día no nos ayudan, pero depende de cada uno de nosotros, ¿sí? O echarnos a llorar, a sufrir, a lamentar, o simplemente ponerle ganas, ¿sí? Alabar a Dios, glorificar a Dios, leer el único libro que tiene vida, que es la palabra de Dios. Puede leer otros también, siempre y cuando le edifiquen, ¿sí? Pero pongámosle ánimo, pongámosle ganas, ¿sí? Que mañana en la misericordia de Dios vamos a salir de esta situación
como tengamos que salir, con las secuelas, con las consecuencias, con las dificultades que tengamos que salir, pero vamos a salir. Póngale ganas y que Dios le bendiga.